ver, cultura es un concepto que es una, para empezar, es una abstracción. En ese sentido es complejo, pero es verdad que el concepto como cultura, identidad, a veces etnia, incluso raza, son conceptos que de pronto se han colado mucho en el discurso de la calle, en el discurso político, en todos los lugares, ¿no? O sea, si miras Europa pues no sé, desde hace 50 años, 40 años hacia ahora, si antes los problemas y los conflictos eran de clase, ahora los problemas y los conflictos tienen que ver con identidades, con cultura, ¿no? Ha habido como un péndulo, digamos, que se ha ido hacia el otro lado, ¿no? Y se han vuelto conceptos un poco que están en la calle todo el rato, ¿no? Claro, desde una disciplina como la antropología, a pesar de que discutimos mucho, sí tenemos más acotados todos estos conceptos, ¿no? Entonces, por un lado son conceptos académicos y que nos sirven para el análisis, pero por otro lado son conceptos que están en la calle. Entonces, claro, son niveles muy, muy diferentes, ¿no? Relacionado con la diversidad que vivimos actualmente y que yo entiendo va a ir creciendo cada vez más, la cuestión que a mí me preocupa de cultura en cuanto al mal uso que se hace de ella es que generalmente se hace lo que algunas autoras, y lo dicen ya desde los años 90, ellas hablan de fundamentalismo cultural, ¿no? Es decir, acabar legitimando la exclusión social o a veces la explotación en base a argumentos de corte culturalista, y eso viene por un mal entendimiento de lo que es cultura, ¿no? De tal manera que a la gente digamos que la subsumo, ¿no? en una supuesta cultura que generalmente detrás suele llevar un adjetivo nacional, además ¿no? de un país, de una nación, y de alguna manera explico el comportamiento de esa persona en base a argumentos de corte cultural. O sea, si es violento es porque su cultura es violenta, ¿no? Lo cual no es más que una vuelta más de la ideología racista, que si antes utilizó el concepto de raza, ahora ha decidido utilizar conceptos que a priori no provocan el rechazo de la población, como es cultura o etnia, ¿no? Que es como un eufemismo, ¿no? Entonces lo estamos muchas utilizando veces para... sí, tiene unas connotaciones negativas que no estamos viendo, ¿no? Que están ahí un poco invisibilizadas con el concepto que queremos. Eso es. Vale, ¿y por qué estamos...? Tiene un poco que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Usamos lo de diversidad cultural, pero cuando decimos diversidad cultural estamos hablando de inmigración, no estamos hablando realmente de diversidad. No, porque el debate sobre la diversidad se ha abierto en nuestro país a raíz, sobre todo, de la llegada de personas de otros países, ¿no? O sea, década de los 90 y en adelante, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se abre el debate de la diversidad cultural. Pero claro, ahí nos hacemos la trampa de pensar de que antes que llegase toda esta gente éramos homogéneos culturalmente, cuando sabemos que nunca lo hemos sido, y más en un país como el nuestro, ¿no? Donde hay reclamos ¿no? de identidades nacionales o de naciones minorizadas, como se quiera llamar, desde diferentes lugares del mapa, ¿no? Pero me da igual si a nivel estatal no se ve, porque se supone que hay una cultura española homogénea, etcétera. También ocurre cuando vas a esos lugares, como puede ser en este caso el País Vasco o Cataluña, donde también se presenta en bloque algo que llaman cultura vasca o cultura catalana. Y yo nunca hablaría en singular de las culturas. Siempre diría, por ejemplo, en este caso, en el caso de Euskadi, que hay muchas culturas vascas. Suena a veces un poco transgresor, pero es que entiendo que hay muchas culturas vascas y que hay muchos cruces de muchas más cuestiones que tienen que ver con el estatus socioeconómico, si eres del mundo rural o del mundo urbano, si eres euskaldún o no lo eres, si eres hombre, si eres mujer, a qué grupo de edad perteneces, ¿no? Y luego teniendo en cuenta además, por ejemplo, en el caso de Euskadi, que somos, y en el caso de Bilbao, que estamos ahora, Bilbao es una ciudad de inmigración, pero no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, diversos lo hemos sido siempre, ¿no? Claro, entiendo que depende más de con qué lente estamos mirando el concepto que de definir una cosa muy categórica, muy clara, ¿no? Lo de la diversidad. ¿Qué piensas? Porque estas jornadas son de atención primaria. ¿Qué piensas cuando yo te digo que ayer vino una latina a mi consulta y pues le pasó lo que fuera? Pues cuando oigo latina ya, sí, ¿no? ya me pongo nerviosa.
porque ¿qué es latina? ¿No? O sea, estamos metiendo medio continente dentro de una categoría, o sea, no sé muy bien qué es latina, porque esa mujer que llegó a tu consulta era de clase media, era de clase popular, era indígena, no era indígena, ¿no? Sí, pertenecía. Entonces, bueno, o sea, a ver, yo me dedico mucho a deconstruir categorías. Pero también es verdad que como seres humanos necesitamos las categorías para ordenar el mundo, ¿no? Y siempre las vamos a usar. O sea, los estereotipos no siempre son malos y los necesitamos para poner orden, si no yo creo que nos volveríamos locas, ¿no? Pero también es verdad que hay categorías que me preocupan porque esconden relaciones de desigualdad y esas son las que me interesa deconstruir, ¿no? Entonces, claro, cuando agrupamos mujer latina o mujer latinoamericana, ¿no? Y yo soy la primera que me enfado si dicen mujer europea. Y creo que o sea, tanto a ti como a mí nos costaría mucho definir qué es mujer europea, ¿no? Entonces, y además es una experiencia que solemos vivir, ¿no? Cuando viajas y te quieren colocar, por ejemplo, ahí dicen, no, eres española, ¿no? Y inmediatamente le empiezas a explicar la diversidad del país en el que vives. Es que yo vengo del norte, donde lo del flamenco no me es muy común, la paella no la entendemos bien, creo que la hacemos fatal, según los colegas valencianos, ¿no? Y lo primero que empiezas es a explicar toda esa serie de matices, ¿no? Y no, pues no te voy a bailar una sevillana, no te voy a hacer una paella, y luego también les voy a tener que decir, no te voy a bailar una urrescu y no te voy a hacer un bacalao al pil pil, ¿no? Y al final, bueno, ¿tú qué eres? Pues bilbaína, no sé. ¿No? Es que, claro, hay alguna maquinaria funcionando cuando nosotros usamos ese término, el que uso yo ahora, ¿no? Vino una latina, no vino una paciente siquiera, o vino una chica o una mujer, ¿no? Vino una latina. Entonces, ¿qué es lo que esa relación de poder que está funcionando? ¿Por qué se crea? ¿En qué me beneficia a mí o qué ha funcionado en mí? Bueno, las categorías de la identidad, ¿no? Sea cultural, nacional, religiosa, de sexo, género, tienen una gran parte, no toda, porque es un tema muy complejo, pero hay una parte que tienen, si quieres, una violencia simbólica, ¿no? O sea, son categorías que se nos imponen de alguna manera y que a mí me encierran ya en un lugar, ¿no? O sea, incluso la propia categoría mujer-hombre se puede vivir con una violencia simbólica, que era lo que decía el otro compañero, ¿no? Y son categorías pues que te aparecen en tu DNI muchas veces, ¿no? Y el DNI no lo puedes romper un DNI es algo muy difícil, ¿no? Y en ese sentido es una violencia simbólica, unas categorías muchas veces que se corresponden con el Estado-Nación y que de alguna manera se te imponen, ¿no? Y las impones también, ¿no? Al utilizarlas. Eso es. Ha sido muy curioso porque lo han comentado también, que tenemos más en común con una persona de otro país totalmente distinto al nuestro, pero de la misma clase social, que con una persona de nuestro país, pero de distinta clase social. Es que por ejemplo, la salud o otras cosas que tenemos en común. ¿Qué pasa ahí? A ver, claro, lo del tema del estatus socioeconómico para mí sigue siendo un eje que explica todo. No lo explica todo, pero explica muchas cosas. La sensación es que en los análisis a día de hoy ese eje no pesa tanto como lo pesó en otras épocas, ¿no? O sea, el péndulo del que he hablado, que oscilamos de un lugar a otro. Supongo que lo ideal es encontrar un medio en el análisis, ¿no? Pero evidentemente se dan esas circunstancias, ¿no? Que tienes más en común con una mujer de determinada clase social, ¿no? Estatus socioeconómico, capital cultural o trayectoria, que a lo mejor está situada en otro país, ¿no? Es así, que a lo mejor que con alguien de tu propia ciudad, ¿no? Y a nivel de salud, esas diferencias también tienen que ver. Hombre, yo entiendo, a ver, no soy experta en el ámbito de la salud, pero entiendo que la cuestión socioeconómica o el estatus socioeconómico es totalmente relevante en los modos de acceso a la salud, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que es algo que está jugando ahí de manera clara, muchas veces unida o legitimada por cuestiones de orden cultural, étnico o lo que se quiera, ¿no? Pero que es un elemento fundamental. Sí. ¿No? Y garantizar el acceso a la salud es una lucha de alguna manera, y hay propuestas políticas de rebajar ese acceso a la salud a determinadas personas, ¿no? Sí. Entonces, peligroso. Bastante peligroso. Cuando hablamos de inmigrantes, lo hacemos
es como si fuese algo abstracto, como si fuese lo mismo todo, ¿no? Como si fuese homogéneo. Es porque simplificar nos ayuda a entender la situación de diversidad que hay ahora, es porque preferimos vivir con los ojos cerrados. Hombre, yo creo que tendemos a simplificar siempre para poder manejarnos mejor, pero también es verdad que la categoría inmigrante es una categoría también de poder y es una categoría que explica casi nada y es una categoría que en realidad no existe, casi, ¿no? Y luego me decía una amiga de origen argentino que reside aquí en Algorta, que ella se había dado perfecta cuenta en el tipo de asociacionismo que hace y de cuestiones, actividades, iniciativas, que si ponía en algún momento, en algún lugar, ¿no?, la palabra inmigración, la gente dejaba de acudir, ¿no? O sea, y es así, incluso, ¿no? No, es que si va de inmigración ya no te interesa ni no tiene que ver contigo. Eso a lo mejor, es, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de inmigración. A mí me gusta siempre hablar más persona de origen, para recalcar sobre todo que somos personas, ¿no? Porque la inmigración, o sea, parece que se ha hasta deshumanizado de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, es una categoría más, ¿no?, con la que jugamos. Que hay que tener cuidado, como tantas otras. Menas es otra categoría. Segunda generación, en fin. Bueno, y que una cosa es el origen, pero la historia vital de cada persona eso que llega, en nuestro caso, que llega a nuestras consultas, pero que nos encontramos en cualquier momento, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí estabas hablando de multiculturalidad, de interculturalidad. ¿Nos puedes acercar a esos conceptos? Sí, hablaba un poco con la pretensión de aclarar, porque a veces no es como confuso tanto término, un poco viendo cuáles han sido los modelos políticos de gestión de la diversidad cultural, ¿no? Y quitando los que directamente han eliminado al otro, o lo han excluido, o lo han situado en los márgenes, o lo han invisibilizado. Un poco los que me interesaba mostrar era el asimilacionismo por un lado, y luego debajo del paraguas del pluralismo cultural, el del multiculturalismo y el del interculturalismo, ¿no?, que yo creo que son los que más equivocamos, porque asimilacionismo intuitivamente todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Entonces, dentro de ese paraguas hablaba de estos dos modelos. El multiculturalismo es verdad que pertenece más a la tradición anglosajona y nos es más lejano quizás, ¿no?, por tradición política, filosófica, y cómo el interculturalismo no se opone a él, sino que surge de las propias limitaciones que se empiezan a constatar en el modelo multicultural, ¿no? O sea, el modelo multicultural nace en los años, sobre todo 80, con esa idea de las políticas del reconocimiento, de la diferencia, que fueron fundamentales, pero también es verdad que luego, según se va desarrollando, y es verdad que el multiculturalismo no es el mismo el de los 80, que era muy comunitarista, al que viene luego, ¿no? Pero sí se van viendo una serie de limitaciones en el modelo. Yo creo que el interculturalismo surge precisamente para tratar de ir más allá de esas limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones que ven es que al poner tanto énfasis en la diferencia y jugando a veces con un concepto de cultura muy estancado, digamos, se acababa generando coexistencia pero no convivencia. Y la idea en ese sentido, por eso el interculturalismo pone énfasis otra vez en lo que nos une o en lo que tenemos en común, obviamente partiendo siempre del principio de reconocimiento de la diferencia, de que existen, ¿no?, diferencias. Obvio, pero es como dar un salto más, ¿no?, como intentar dar un paso más. Lo que pasa que también es verdad que el interculturalismo como propuesta sociopolítica, si quieres, ¿no?, de gestión de la diversidad, no ha tenido mucho desarrollo. Ha tenido mucho desarrollo en el ámbito educativo, que es sobre todo donde surge, y se habla mucho de educación intercultural, aunque me temo que también se ha malentendido mucho en este país lo que es. Pero le cuesta más, pues por ejemplo, a nivel de políticas públicas de un ayuntamiento, qué es hacer una política intercultural, ¿no? Entonces, por eso utilizo siempre el paralelismo con la cuestión del género, ¿no? Porque creo que ahí de repente la gente lo ve. Y dice, ostras, es verdad, me he puesto unas gafas moradas porque aquí había una cuestión que no estaba teniendo en cuenta en el diseño de mi política. Pues es lo mismo. Hay una diversidad, ¿no?, en la población que usted tiene, que son vecinos y vecinas de su municipio, y quizás puedes empezar a diseñar políticas que tengan en cuenta esa diversidad, ¿no?
¿Y nos puedes poner un ejemplo de una política o de un pequeño cambio, aunque sea, que tenga una orientación intercultural? A ver, que busque una que tenga interés, o sea, que es donde se vea la cuestión. Pero, por ejemplo, en el ámbito educativo, que quizás haya habido desarrollo, ¿no? O sea, el tema de los menús escolares, ahí está claro. Si vas a tener en cuenta la diversidad o no la vas a tener. No conozco todas las autonomías como está este tema. En Euskadi se ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, si hay niños de determinada religión, pues se les sirve determinados alimentos, etcétera. Se tiene en cuenta y se está haciendo, pero es curioso que cuando miras cómo se justifica el que a esos niños no se les dé cerdo en este caso, pues porque son de familias musulmanas, etcétera, en el este administrativo pone intolerancia alimenticia. O sea que institucionalmente no estamos todavía cuesta, ¿no? Todavía cuesta mucho eso. La diferencia. Claro. Entonces, hay muchos aspectos. O sea, se puede trabajar, por ejemplo, desde... O sea, hay una cuestión que tiene que ver con sensibilización, obviamente, ¿no? Pero luego también hay mucha cuestión con el ámbito asociativo. Hay un ámbito que no se trabaja tanto, que tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito empresarial y de comercio, ¿no? Y cómo abrir todo eso a la diversidad, teniendo en cuenta que son las personas de origen inmigrante uno de los mayores porcentajes de gente emprendedora, ¿no? Sí. Y esto, hablándolo en algunos municipios, pues no habíamos tenido en cuenta esto, y toda la labor que estábamos haciendo de fomentar el empresariado, ¿no? Y los nuevos emprendedores, no habíamos tenido en cuenta. Y se había borrado toda esa parte que ¿no? Entonces, se pueden hacer, y se están haciendo cosas, pero bueno, no siempre es fácil. Claro, es que era mi siguiente pregunta. En el debate, por ejemplo, un compañero ha dicho, pues yo tengo un paciente senegalés, su alimentación se basa en cuscús y leche y es diabético, ¿no? Las recomendaciones que yo hago por protocolo a todo el mundo, claro, he tenido en cuenta pues que a él no se las puedo hacer, que tengo que ir por otro sitio, ¿no? ¿Cómo buscamos ese punto en común? ¿Cómo metemos? Es como meter un poco una cuña, ¿no? Para ir cambiando. Claro. Sí, lo que pasa que, o sea, mientras no cambie la cuestión, en este caso, pensando en el ámbito sanitario, mientras no cambie el protocolo, al final todo queda en la voluntad del médico o médica. Entonces, según la sensibilidad que tenga esa persona o de la formación, la conciencia que tenga en torno a estas cosas, va a encontrar lugares de encuentro, va a ser mucho más flexible en la aplicación de las cuestiones, va a tener en cuenta ¿no? la alimentación de esta persona, va a hacer todo ese camino. Y eso está muy bien, pero mientras no cambiemos el protocolo con el que tenéis que trabajar y con el que sí o sí, o el sistema informático que decía esta mujer antes también, ¿no? Tienes un sistema informático donde tienes una serie de categorías que se te imponen de alguna manera, ¿no? Y a veces son tan poco flexibles que no te permiten jugar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que trabajar. Yo entiendo que son dos frentes, O sea, para mí el interculturalismo, claro que hay una cuestión de voluntad y de sensibilización y de tal, pero para mí es una cuestión política, sobre todo. Claro. Y lo político ya sabemos. No puede depender solo de la buena voluntad o gran sensibilidad de una o dos personas. No, y estamos hablando de relaciones de poder y estamos hablando Claro, es que detrás hay muchas cosas, ¿no? Hay un modelo económico determinado que está basado precisamente en eso. O sea, somos sociedades que necesitamos mano de obra. Claro. ¿No? Pero queremos esa mano de obra, pero no todo lo que conlleva que vengan esas personas, ¿no? Pero a la vez las necesitas, porque si no, ¿quién cuida a tus padres que ya están mayores o quién cuida a tus hijos e hijas? Pero claro, esa mujer que viene va a reagrupar obviamente a sus, ¿no? Pero toda esa parte más estructural no la vemos, ¿no? Y todo esto está ligado a ello al final, ¿no? Entonces, bueno, sé que es muy complejo, ¿no? Pero no por ello creo que tenemos que dejar de hacer cosas o que no se puedan hacer, creo que sí. Sí, y se está abriendo, ¿no? Por lo que dices, hay esperanza de cambio. Sí, yo creo que sí. En medicina dicen mucho, es una frase que me gusta mucho, que atendemos a personas y no a enfermos, para no centrar tanto la atención en la enfermedad, sino en ver la totalidad de la persona. Estaría bien que cuando hay una persona que es distinta a nosotros, tanto en el género, que hemos hablado ya de ello, como en el origen o en la religión o en lo que sea, atendamos a personas, ¿no?
y no inmigrantes. A inmigrantes o a diversos culturales, o como quieras decirlo, ¿no? Como pregunta final y ya terminamos, ¿qué te llevas de estas jornadas, de estos debates? ¿Hay algo que te haya sorprendido? O que... Bueno, primero el acercarme al mundo sanitario, la atención primaria, etcétera, que si me acerco alguna vez es como paciente y no mucho, pero, o sea, que para mí, que no conozco y que... O sea, yo puedo tener una serie de ideas aparentemente bastante claras en la cabeza, pero me gusta cómo se contrasta eso con la práctica profesional de diferentes ámbitos, ¿no? Y en ese sentido para mí es muy enriquecedor pues recoger las problemáticas que enfrenta la gente, ¿no? En su consulta, en su día a día, ¿no? Porque me vuelve a hacer pensar y a replantear, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho. Luego hay algo que me parece que unía las 4 ponencias de alguna manera, ¿no? Porque obviamente con la cuestión de ese binomio, ¿no? De sexo-género lo tengo clarísimo, ¿no? Eso no lo he explicado porque quizás es más largo de explicar, pero tanto el concepto de raza como el concepto de sexo son 2 categorías que, a diferencia de todo el resto, Occidente las coloca en el lado de lo biológico, frente a pues identidad religiosa, nacional, de clase, etcétera, que esas todos tenemos claro que son construcciones culturales, pero a sexo y raza las colocaron en ese lugar, ¿no? Y no fue porque sí. Si yo coloco algo en lo biológico, o en lo genético ahora se diría, es algo que es presocial, es algo que es inmutable, que no se puede cambiar, y con eso puedo legitimar absolutamente cualquier sistema de desigualdad, como de hecho se hizo tanto para aquellos que eran clasificados en razas como para las mujeres, ¿no? Entonces en ese sentido hay un enlace muy claro entre las propuestas que traía, se me ha olvidado el nombre, Santa y el tema que yo trabajo, ¿no? De hecho, yo creo que hay miradas muy cómplices. Pero luego también viendo las otras ponencias, tanto la de los hábitos alimenticios, ¿no? Como la propuesta, si se quiere, más conceptual, ¿no? Que nos traía con los paradigmas, etcétera. Yo creo que hay algo que va conectando todas, ¿no? Y que tiene que ver con muchas veces con la imposición o con la violencia, mucho de imposición de categorías, de formas de trabajo que no nos permiten trabajar el día a día, o que no nos permiten trabajar lo común, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ni formar lo común, sino que estamos siempre como presos de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces hay como un hilo conductor ahí, ¿no? Que se puede ir enriqueciendo, porque la primera ponente ha metido la cuestión de género porque era su investigación, ¿no? Y dices, joder, a eso le metes la variable de diversidad cultural y todavía te van a saltar más cosas, ¿no? Porque con la población indígena migrante, que es con la que he trabajado mucho tiempo, pues se empiezan a detectar todos los cambios alimenticios que empieza a haber cuando salen de su comunidad indígena y de repente aterrizan en Estados Unidos. Y las altas tasas de repente de diabetes en población indígena, cuando antes no, porque hay unos cambios que tienen que ver con el alimento, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver, ¿no? Con cantidad de cuestiones que están ahí, ¿no? Entonces, en el fondo son diferentes ejes, ¿no? Que podríamos trabajar conjuntamente sin ningún problema, ¿no? Contestando, entiendo, a ese paradigma, ¿cómo le llamaba? Paradigma biomédico, que era el que nos planteaba este hombre, ¿no? Claro, ese paradigma es muy fuerte, pero ese paradigma biomédico está unido a un paradigma que maneja la diversidad de una manera, a un paradigma que trabaja la cuestión sexo-género de una manera, o sea, es un paradigma con un sistema de poder eso es, ¿no? Es como un abanico, si quieres, ¿no? Pero están todos conectados. Entonces también creo que jornadas así son interesantes porque te obliga también un poco a salir de tu choco, ¿no? Porque al final, claro, acabamos muy siempre metidos en nuestro tema, ¿no? Un poco ahí obcecados, y a decir, ostras, si es que estamos en la misma desde diferentes lugares, ¿no? Entonces podemos diseñar estrategias comunes o podemos hacer una respuesta más global, no tan solo desde mi lugar, ¿no? Y en ese sentido siempre son súper interesantes. Sí, a nosotros nos ha gustado mucho conocer esta perspectiva, la verdad, nos aporta mucho. Espero que aprendamos a empezar a generar el cambio que se necesita. Y muchas gracias por colaborar con nosotros. Nada, gracias a vosotras. Y por venir a las jornadas. Muy bien, muchas gracias.